jueves 26 de mayo de 2022. Hoy vamos a continuar hablando de resistencia al corte. De modo que empecemos con nuestro tema de resistencia al corte. Y hemos dicho algunas cosas y lo primero que hemos dicho es lo que aparece en su pantalla. Hemos dicho que algunas veces se hace ciertas construcciones, se excava en un cerro, se le da una cierta pendiente al cerro y lo que se ha construido es un talud como el que se muestra acá. Y después de estar funcionando este talud, resulta que hay una porción de masa de suelo que se desliza a lo largo de una superficie. ¿Por qué? Porque se ha excedido la resistencia al corte. Es muy importante calcular esa resistencia al corte y no excederla en las obras civiles que involucren taludes, ¿no? Ha sido la primera idea. Necesitamos entender qué es falla al corte. Y al respecto hemos vuelto a ver el talud, hemos pasado a hablar de estado de esfuerzos. Hemos dicho, este es un diagrama de cuerpo libre donde se puede ver los esfuerzos que pueden haber. Y a lo largo de cualquier otro plano también hay una combinación sigma tau en el estado de esfuerzos. Y esa combinación termina reflejada en un círculo de Mohr. Ese es el círculo de Mohr en un plano tau sigma. Por supuesto, existen varios estados de esfuerzos. Ahí hay uno, luego hay otros en diferentes posiciones. Entonces hacen círculos más grandes y más pequeños en diferentes posiciones. En suelos, el esfuerzo es de compresión, por eso a la derecha no hay esfuerzos de tracción. Los suelos no aguantan tracción. Entonces, por eso siempre círculos a la derecha. Muy bien. Y luego hemos dicho, hay ciertos lugares donde la combinación de estados de esfuerzos da lugar a un cierto plano y ese plano está asociado con la falla y hay un esfuerzo que actúa que supera o iguala el esfuerzo de corte. Y si tomamos nosotros un otro elemento más pequeño, decimos evidentemente hay una falla al corte y hay un esfuerzo de corte en especial. Pero no es solo un esfuerzo de corte, sino que en ese plano además hay un esfuerzo efectivo normal. En ese sentido hay un esfuerzo efectivo y por supuesto aquí también hay un esfuerzo efectivo, de modo que es una combinación de esfuerzo efectivo y tau, y una combinación en ese estado de esfuerzos se encuentra en la falla. Podríamos decir, por ejemplo, esa combinación, un esfuerzo tau en la falla con un esfuerzo efectivo en la falla dentro de todo el círculo de Mohr y las posibles combinaciones, uno está en la falla. Muy bien, entonces hemos dicho, hay más en cuanto a esta resistencia al corte. Si volvemos a tomar una de esas superficies en uno de esos taludes, ¿no? Esa es básicamente la idea. Podemos nosotros decir que hay un esfuerzo de corte y un esfuerzo efectivo y varía ese esfuerzo efectivo según el lugar donde estemos y el esfuerzo de corte va a ser diferente. Entonces, estamos hablando de una envolvente de falla. Estamos hablando de dibujar tau en función de sigma prima y varios puntos en los círculos que representan la falla, no solo uno. Primer punto. Y segundo, detrás está la idea que hemos utilizado en el capítulo anterior de colocar un terraplén que produce un exceso de presión de poros y nos lleva a una condición no drenada y cuando pasa el tiempo a una condición drenada. Por supuesto,
El esfuerzo efectivo en un punto cualquiera, por lo tanto, en cualquiera de estos otros, cambia en condición drenada y no drenada, ¿no? Y por eso este envolvente depende de aquello. ¿Cómo relacionamos esos esfuerzos con el capítulo anterior? Ustedes ya son expertos en calcular en condición inicial, corto plazo, largo plazo, en arenas con ciertos cambios, en calcular el esfuerzo efectivo, pero el vertical, eso nunca hay que olvidarse. Este no es el vertical. Si pensamos en un estado de esfuerzos, el que está aquí abajo, por ejemplo, se trata de este elemento y ahí hay un esfuerzo vertical, pero no un horizontal, no lo conocemos todavía. Si lo conocemos, entonces tenemos el estado de esfuerzos completo, el círculo completo y un punto cualquiera, un plano cualquiera, este o el otro cualquiera, en cualquier dirección, donde podemos hallar tau sigma. Este sigma no es ese vertical, ese sigma es el que actúa en ese plano. Por supuesto, relacionado con el vertical y horizontal mediante el círculo. Y luego hemos dicho, no solo es cuestión de condición de drenaje, sino también de esfuerzos previos que va a cambiar el índice de vacíos, por lo tanto la resistencia. Por eso hemos dicho la envolvente de falla en un primer capítulo está en función de sigma prima, pero que va a depender de alguna manera de las condiciones de drenaje y de los esfuerzos previos. Ese es el resumen de la primera clase. ¿Hasta ahí desean hacer alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Bien. Y en la segunda clase hemos visto cuál es la envolvente de falla. Hemos dicho en condición drenada, cómo se comporta el suelo y por lo tanto la idea ha sido muy clara. Hay una primera envolvente de falla que es una línea recta que pasa por el origen y eso es para suelos tipo 1, es decir, suelos con OCR menor a 2. Aquí entran esos suelos y la ecuación para eso es muy simple. Una línea recta donde este ángulo se define como el ángulo crítico de fricción interno, por lo tanto tau es sigma prima por la tangente del ángulo de fricción interno crítico. Se trata de eso. Y luego hemos dicho, ¿qué sucede si el suelo es tipo 2? Hay un sector, un rango donde el valor de falla es mayor que el anterior crítico. Y luego, en algún momento, ese suelo vuelve a comportarse como normalmente consolidado, suelo tipo 1, y tiene la misma envolvente a esfuerzos mayores. Ese hemos dicho es la envolvente para un suelo tipo 2. Y esta envolvente para suelo tipo 2, hemos dicho que si tomamos un punto en especial, determinamos un ángulo alfa que hemos definido como el de dilatación y finalmente es el crítico más el de dilatación en un punto, el ángulo asociado con ese punto, por lo tanto la ecuación es la misma, tau igual a sigma prima por la tangente de phi crítico más alfa. Y luego hemos dicho, muy bien, un caso especial de estos suelos tipo 2 son los tipos 2A. Ciertas arcillas y en ese caso vemos el valor último y ahí aparece la condición, el ángulo residual de fricción interna. Por lo tanto, la ecuación la misma, sigma prima por tangente de phi, pero obviamente con el valor de residual. Y esto hemos dicho para la condición drenada, esa es la envolvente. Y también hemos dicho simplifiquemos pensando en que no importa qué parte de la curva tomamos, si tomamos dos porciones, una y dos, o no dos porciones, un rango de esfuerzos, y ahí pasamos una línea que se ajuste a los puntos que tenemos, y ahí definimos un valor de C, que es la cohesión, y un valor de phi, que es el ángulo de fricción. Y esto se aplica a
tanto suelos tipo 1 como suelos tipo 2, solo que en suelos tipo 1 entendemos que C va a ser cero. Y no nos engañamos con la palabra cohesión, porque es solo un parámetro geométrico, dependiendo de dónde estamos acá. Parámetro geométrico. Muy bien, esa es básicamente la idea. Entonces, es muy importante entender que esa es la envolvente de falla en condición drenada. ¿Desean hacer alguna pregunta con relación a esto? Bien, quizá una cosa más que señalar es que esta línea, si la ponemos aquí, por ejemplo, si uno escoge algunos puntos, puede decir yo tengo ese punto y ese punto en esa curva. Entonces, entre esos tres puntos elijo y aquí aparece el valor de C' y esta pendiente es el valor de Φ'. Y nunca olvidar que el rango que estoy eligiendo se aplica a un sector de esfuerzos efectivos, no a todos, no a este, no a este y no a ese, ¿no? Es solo un sector. Eso es muy, muy importante de entender, es lo que se ve aquí. Muy bien, entonces luego hemos dicho, perfecto con esa idea, ahora veamos el modelo. Un suelo tipo 1 tiene de modelo un bloque de este estilo en el que aplicamos una fuerza de un lado y resiste del otro lado. Esa fuerza que resiste es mu por n. Y eso es la fuerza, el esfuerzo, ¿no? Si divido entre el área, esos esfuerzos, es lo mismo que tener tau, o si tau multiplico por el área, es la misma relación normal multiplicado por mu. Y mu es la tangente de phi crítico. Ese es el modelo. Y aquí se ve el modelo en cuanto a esferas, lo que explica el aumento de la disminución de volumen, la compresión. Son esferas de este estilo, se mueven y caen al hoyo que hay ahí, al espacio, por lo tanto, disminución de volumen. Equivale a esto. Y el modelo suelo tipo 2 equivale a un bloque igual que el otro, con el mismo valor de Φ, más un ángulo alfa que hay que añadir en cuanto a la resistencia. Uno necesita aplicar una fuerza H mayor para que se mueva, el mismo valor de Φ crítico más el alfa para que eso se mueva. Y eso es lo que aparece ahí. Y con relación a la dilatación, esferas que tienden a expandirse. Muy bien. Y después, la clase anterior hemos dicho, pasemos a la condición no drenada, arcillas a corto plazo, no sale agua. En ese caso nos fijamos en tau en función de sigma, el esfuerzo total, no sigma prima, nos fijamos. Eso no quiere decir que no podamos calcular sigma prima, podemos, pero la clave es que nos fijamos en el esfuerzo total y ahí observamos que cuando dibujamos círculos de Moore en la falla, para diferentes esfuerzos totales, la falla de estos círculos totales se da así. Por lo tanto, la envolvente de falla es una línea horizontal. Y en esa línea horizontal, digo, este valor yo sé que es C, pero como es condición no drenada, especialmente le pongo el subtítulo U del inglés, el subíndice C sub U, y por supuesto, nunca me olvido que aquí phi es igual a cero. Combinamos eso y decimos tau en función de sigma prima da esta envolvente. Noten que en los libros parece que es infinita de un lado a otro y que va a servir siempre, pero ojo, que solo sirve un rango, pero es una línea recta que puede dibujarse de un lado a otro. Y dos, tiene los parámetros C' y Φ'. Y la otra, tau en función de sigma, con tau igual a CU, Φ igual a cero, y es una línea que es horizontal. Bien, eso es lo que hemos visto y hemos repasado
sobre resistencia al corte. Una vez más, pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas. Perfecto. Vayamos a ver ahora el criterio de falla de Moore-Coulomb. Entonces, en el libro de Voodoo aparece lo siguiente. El criterio de falla de Moore-Coulomb consiste en relacionar los esfuerzos principales con el ángulo de fricción del suelo en la falla, de tal forma que mediante estas relaciones puedan determinarse el valor de los parámetros de corte apropiados para un diseño geotécnico. Subrayamos y decimos queremos ver esfuerzos principales y queremos ver el ángulo de fricción de un suelo asociados. Entonces volvemos a lo que conocemos y decimos que yo conozco para un suelo tipo 1, empiezo con el suelo tipo 1, la relación tau en función de sigma prima y esa relación es una línea que pasa por el origen. En general, cualquiera de estas envolventes en condición drenada, ¿no? Es en condición drenada, pues va a tener la forma que ya hemos dicho. Tau va a ser igual a C' más el valor de sigma prima por la tangente de phi prima. Y hemos dicho que un suelo tipo 1 tiene un C0, está bien. Y el valor de phi es este de acá, está bien. Pero este phi en un suelo tipo 1 es el crítico, pero en forma general no anotamos el phi crítico por esta razón, porque la ecuación general alternativa, que es la que se usa más, solo marca phi, que es igual al crítico, está bien, pero solo marcamos phi. Y bien, ahora vamos a ver un estado de esfuerzos en especial. Decimos este estado de esfuerzos. Y en este estado de esfuerzos hay un sigma 1 y hay un sigma 3. Y en cualquier plano hay un sigma y tau. Eso me queda muy claro. Y eso representa un círculo. Y no necesitamos dibujar el círculo entero, nos basta el de arriba, ¿verdad que sí? La mitad de arriba. Y después digo, además, este es un estado en la falla. ¿Por qué? Porque este plano está en la falla, con un ángulo teta. Entonces miro y digo, en este círculo hay un ángulo que es 2 teta que me lleva a una combinación en la falla. Ahí está. Y específicamente ese punto está en la falla. Eso es clave aquí, ¿no? Entonces digo, ese punto es un punto que está en la falla. Y los esfuerzos que se dan en ese está en la falla y los otros no, pero hay combinaciones de esfuerzos de este estado. Lo que sí puedo decir que en este círculo en la falla, los esfuerzos principales también los considero que representan un estado en la falla, ¿no? Por eso aquí marco y digo, este es el sigma 3 y este es el sigma 1. Y son principales. ¿Por qué son principales? Porque tau es cero. Esa es la definición del esfuerzo principal. Y digo, este es el principal mayor y este es el principal menor. ¿Verdad que sí? Principal mayor y principal menor. Tau igual a cero y parte de lo que es el círculo de Moore. Ahora estamos listos. Este círculo que está en la falla con esos esfuerzos principales toca la envolvente. Este es el círculo de Moore y bueno, este se asocia con Coulomb. Por eso esa combinación es el criterio de falla de Moore-Coulomb. Esa es la idea. Antes, en otras palabras, habíamos dicho la ecuación es solo esta
pero esa podemos pensar que es la ecuación de Coulomb y la ecuación de Mohr-Coulomb, el círculo adicional. Esa es básicamente la idea. Bueno, y aquí es fácil ver que se ha formado un triángulo, ¿verdad? Puedo yo decir hay un punto A aquí, hay un punto B ahí y el punto O ahí. Y puedo ver claramente el triángulo que se ha formado y con ángulo en 90 grados. En geometría hemos aprendido que cuando tenemos una recta y un círculo tangente, el ángulo que tenemos ahí es 90 grados, entonces es un círculo, es un triángulo rectángulo. Muy bien, y en este triángulo puedo yo ver que la hipotenusa es AO y además puedo yo ver que el radio estelor en un cateto es BO. Yo puedo saber las magnitudes de ambos. Por ejemplo, yo puedo decir este valor, ese radio está asociado con un medio del valor de sigma 1 en la falla menos el valor de sigma 3 en la falla. Eh, ¿Por qué? Porque este sigma 1, este sigma 3, resto el radio y divido entre 2, entonces tengo el radio. Eso es conocido. Y este otro lado también es conocido. Ese otro lado, el lado AO, también tiene que ver con un medio del valor de sigma 1' más el valor de sigma 3', ambos en la falla. O sea, este más este entre 2 nos da esta distancia, AO. Conocido ese y ese. Por lo tanto, el seno es el valor BO dividido entre AO. Y como estos valores son esos, en un medio divididos, no desaparece el un medio, entonces queda el sigma 1 menos sigma 3 en la falla, dividido entre el sigma 1 más el sigma 3 en la falla. Y ese es el seno de ese ángulo. Y esta, por lo tanto, es el criterio de Mohr-Coulomb, que relaciona el ángulo phi con los esfuerzos principales en la falla. ¿Para qué suelo el tipo 1 y en condición drenada? Y aquí además aparece el sigma 1 y el sigma 3 multiplicado por la tangente 45 más phi prima medios. ¿Qué quiere decir? Que se han hecho unas operaciones trigonométricas, usted llega ahí, y en los libros normalmente aparece esa como relación y como una ecuación que uno cree que relaciona el sigma 1 como el sigma 3, pero hemos aprendido que no es nada más que la geometría aquí. En su formulario para dar el examen no aparece esta ecuación, por lo tanto ni la tienen que saber de memoria. Lo que se espera es que ustedes siempre tengan claro este triángulo, esa relación, y escriban eso solo al ver eso y aparece esa que es la relación de Mohr-Coulomb. Bien, pueden hacer sus preguntas. Bien. En un suelo tipo 2, por supuesto, conocemos que la envolvente es diferente. Podríamos decir que esta es la envolvente y tomamos un punto, trazamos la línea, consecuencia sabemos que hay un phi o phi crítico más el alfa y con relación a esa línea ponemos nuestro círculo y ahí aparece el criterio que es igual al anterior en relación de sigma 1 y sigma 3, pero el ángulo es phi más alfa, es lo mismo. Perfecto. Pero esta es la forma menos común de usar esto. La más común es para un suelo tipo 2 tener la envolvente alternativa y he aprendido que eso va a representar
que en un cierto sector he definido yo una línea recta y funciona la envolvente en ese sector, lo que me da lugar a un C' y a un Φ'. El C' está aquí y el Φ' está ahí. Por supuesto, geométricamente, esa es una línea que se extiende hasta ese otro lado. Bien, pero igual es una línea válida y esos son los parámetros asociados con esa recta, por supuesto que sí. Bien, aquí en esta porción, otra vez tenemos nuestro estado de esfuerzos en la falla, pero en esta porción, ¿no? Consecuencia, vuelvo yo a marcar que tengo un estado de esfuerzos que toca la falla y ese es el valor que toca y se asocia con un sigma 3 en la falla y un sigma 1 en la falla, que son los esfuerzos principales, el principal mayor y el principal menor. Y otra vez tengo una relación de triángulos y digo, ahora el triángulo llega hasta ahí, ¿no? Y este es el centro. Entonces, en ese caso, vuelvo yo a decir, este radio es el mismo de antes, es por supuesto un medio del valor de sigma 1 en la falla menos el sigma 3 en la falla y ese es un cateto, el radio. Y digo, pero para este otro lado hay una pequeña diferencia. Ponemos en otro color y decimos, hay una longitud de aquí a aquí y esa longitud tiene que ver con lo de antes, ¿no? El 1/2 del sigma 1 más el sigma 3. Pero ahora adicionalmente hay una distancia X ahí, pero no es difícil de ver. Digo, para el ángulo y este triángulo, la tangente de ese ángulo phi es igual al opuesto C' dividido entre el valor de X. Por lo tanto, X es C sobre tangente, o en otras palabras, C multiplicado por el coseno del ángulo phi entre el seno del ángulo phi. Entonces sí conozco cuál es la longitud total de este triángulo. Consecuencia, vuelvo a escribir el seno de este ángulo es el opuesto entre esto de acá, el opuesto entre eso. De esa manera, yo tengo que el valor de BO, este BO es lo que conocí antes, esto de acá, y el valor de EO es este más el X, de modo que resulta en eso. Ahora, el seno es BO sobre EO, hago eso, y aquí aparece que la relación entre phi, sigma 1 y sigma 3, que obviamente además va a involucrar C. Por lo tanto, este es el criterio de Mohr-Coulomb en este caso. Otra vez, no es una ecuación que va a aparecer en su formulario, es solo cuestión de relaciones de este triángulo, ¿no? De una relación geométrica. Si en los libros aparece esta ecuación que no la tienen que saber de memoria, o si la terminan aprendiéndola está bien, pero no la tienen que saber de memoria, ¿no? Esa es básicamente la idea. Ni la tienen que escribir en su examen, tienen que siempre llegar a la otra. Pero es fácil, ¿no? Es una relación de triángulos. Excelente, entonces pueden hacer sus preguntas.
¿Alguna pregunta? Bien, pasemos ahora a la condición no drenada, el estado no drenado. Entonces, para hablar del estado no drenado, nosotros hemos hablado de tau en función de sigma, esfuerzo total, y hemos hablado de esta línea horizontal. Ahora ponemos el círculo y este círculo representa, es un círculo en la falla, un estado de esfuerzos en la falla, por lo tanto un sigma 3 en la falla y un sigma 1 en la falla. Y otra vez vemos que se toca la envolvente, se toca la envolvente ahí. Y aquí es más fácil que nunca. ¿Por qué? Porque decimos este radio, que es la resistencia ya, Cu, es sigma 1 menos sigma 3 entre 2. Entonces, directo ahí está la relación de Mohr-Coulomb, en este caso no drenado, ¿no? Fácil y no hay que saber de memoria, solo estamos mencionando cuál es la relación de Mohr-Coulomb. De tal manera que volvemos a este gráfico y ahí decimos tau en función de sigma prima, está nuestro envolvente, parámetro 6 phi prima, y en este otro caso está nuestra envolvente con tau igual a Cu, pero en función de el esfuerzo total. Y acabamos de ver que este círculo, que ya lo habíamos visto antes, pero ahora lo entendemos mejor, es un estado de esfuerzos que toca la envolvente total, por lo tanto hay un sigma 1 en la falla y un sigma 3 en la falla, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Hay un sigma 1 y un sigma 3 en la falla y toca. Muy bien. Ahora resulta que tenemos nosotros un suelo en condición no drenada y es claro y obvio que a pesar de que no estamos viendo aquí, igual hay una presión de poros, ¿no? Entonces decimos, por supuesto, que podemos anotar que existe una presión de poros en la falla real. Consecuencia, eso nos lleva a entender de que existe un valor de sigma 1 prima, que va a ser el sigma 1 en la falla menos la presión de poros en la falla. Y también existe un sigma 3 prima, que va a ser el sigma 3 en la falla menos el U en la falla. El U se da en todas las direcciones, por eso es el mismo que resta en la dirección 1 y en la dirección 3. Entonces, solo porque existe una presión de poros en la falla, pues existe un sigma 1 en la falla. Y se resta a ambos lados, ¿no? Esa es la clave, se resta a ambos lados. Y al restar de ambos lados, tenemos aquí que el sigma 1 le restamos un U hasta aquí y el sigma 3 hasta aquí. Como restamos lo mismo, el círculo es el mismo diámetro, quiero decir, ¿no? Para estos valores. Pero ahora esto es el sigma prima, ¿no? Es el sigma prima en esa condición no drenada. Por lo tanto, si es efectivo en esa misma condición, toca la envolvente. O sea, por un lado, toca la envolvente efectiva y al mismo tiempo, porque el diámetro es el mismo, se entiende que toca ese valor ahí. Pero ese está asociado con esta falla. Entonces ahí yo tengo una relación de Mohr-Coulomb de esfuerzos totales y esfuerzos efectivos asociados con la envolvente total y con la envolvente efectiva. Y este es un criterio que aparece en condición no drenada, ¿no? Para condición no drenada también
hay un esfuerzo efectivo. Pero normalmente no se ve, no se conoce esa presión de poros en ingeniería. Por lo tanto, solo veo el total y esa línea, pero soy consciente que al mismo tiempo existe este círculo de esfuerzos efectivos que toca esa línea. Ahora, otra condición drenada, pues podrá dar otra posición ahí, ¿no? Y otra condición no drenada de ese suelo, pues simplemente nos mueve arriba o abajo y en un círculo que termine este esfuerzo efectivo. Esa es básicamente la idea. Entonces, ¿les ha quedado claro esto de la envolvente, del círculo de Moore, del criterio de falla de Moore-Coulomb? Vayamos ahora a ver otro aspecto. Título: Ensayos para determinar la envolvente de falla. En otras palabras, en esta situación lo que queremos es determinar el CU, el C y el Φ cuando corresponda. Estos son los parámetros a determinar, el C y el Φ' en condición drenada. Y esos son los parámetros efectivos. Por lo tanto, debemos ir al laboratorio con nuestra muestra y en laboratorio podemos nosotros determinar esta envolvente de donde sacamos C y Φ. ¿Y qué ensayos nos permiten eso? Aquí están el triaxial consolidado drenado, CD, el triaxial consolidado no drenado, CU, y el corte directo. Por otro lado, también queremos el otro parámetro. ¿Cuál es el otro parámetro? Este parámetro CU en condición no drenada. Por lo tanto, estos son los que se conocen como parámetros totales. Y en ese caso, igual queremos hacer ciertos ensayos que nos permiten determinar esta otra envolvente. Y esos ensayos son el triaxial no consolidado no drenado, UU, la compresión no confinada, el penetrómetro, la veleta y el micromolinete. Esa es básicamente la idea. Entonces recuerdo, si quiero parámetros efectivos, puedo realizar estos ensayos, corte directo, triaxial CD y triaxial CU. Y si quiero parámetros totales, para condición no drenada, puedo hacer el triaxial UU, la compresión no confinada, el penetrómetro, la veleta y el micromolinete. Muy bien, entonces con eso en mente, simplemente vamos al corte directo, nuestro primer ensayo. Pero ¿les queda clara esta idea? Que estamos entrando al laboratorio ahora por al menos 2 clases, esta, otra y quizá una más, para determinar los parámetros de resistencia, ¿no? Bien, entonces en laboratorio el día de hoy vamos a ver cómo realizamos el ensayo de corte directo.
Y bueno, se ve que existe una caja grande, una caja externa, ¿no? Ahí tiene el título caja externa y se refiere a esta de acá, esa es la caja externa. Y aquí dentro hay una caja de corte, esta es la caja de corte con unos tornillos que aseguran la parte superior y la inferior. Y aquí está nuestra muestra de suelo, que normalmente tiene unos 2 centímetros de alto, unos 6 de lado, y normalmente esto es cuadrado 6 por 6 por 2. Y encima están las piedras porosas y una placa de transferencia de carga más una placa canalada. Básicamente la red de arriba es la correcta, la de abajo no. Ahí están las placas acanaladas, ¿no? Muy bien, esa es básicamente la idea de un corte directo. Muy bien, y en este ensayo de corte directo, lo que nosotros decimos, hacemos, es lo siguiente. Colocamos la muestra, como se puede ver ahí, y primero no tiene ninguna carga. Y analizamos todo en una superficie aquí a la mitad. Pues vamos a hacer un buen dibujo ahí, un dibujo asociado con esa línea. Pero déjenme un segundito. De esa línea es que puede darse la falla en el suelo. Ya vamos a ver cómo. Pero primero decimos, nosotros vamos a aplicar un cierto esfuerzo sobre ese suelo. Vamos a aplicar un cierto esfuerzo. Y realmente ese esfuerzo lo anotamos, perdón, siempre cuando uno hace estos dibujos termina. Ahora sí, entonces decimos, a lo largo de esta superficie vamos a hacer el análisis y lo primero que vemos es que nosotros estamos aplicando un esfuerzo. Y es una fuerza aquí dividida entre el área, claramente aquí sobre esa superficie aparece un esfuerzo aplicado que yo doy a ese suelo. Y aquí hay 1 centímetro. Por lo tanto, es fácil de entender, sin hacer mayor cálculo, que a lo largo de esta superficie existe ese mismo esfuerzo total. Y es un esfuerzo total. Ahora, cuando se pone un esfuerzo de ese estilo a un suelo, se genera un exceso de presión de poros, ¿verdad? Entonces digo, hay un valor de delta U real, pero yo dejo que drene. ¿Por qué? Porque de lejos no quiero ah, que haya una condición no drenada, sino una condición totalmente drenada, ¿no? Esa es la clave. Entonces anoto que dejo pasar el tiempo para que sigma termine siendo sigma prima, que pase a una condición drenada. Que el delta U, esa es la clave, sea cero. Eso es lo que yo quiero. Entiendo por qué, porque estoy tras una envolvente drenada. Entonces hago aquello. Pongo la carga y dejo pasar el tiempo. Como es una muestra de unos 2 centímetros, normalmente 2 centímetros, por supuesto, que va a resultar en que el tiempo que pases va a ser muy corto. Van a ser cuestión de horas si es una arcilla.
máximo 24 horas, ¿no? Y eso ya es mucho, en el que drena. Entonces, muchas veces se pone esa carga un día y al día siguiente es que uno dice ya drenado totalmente y voy a hacer el ensayo. Bien, en esta situación lo que se hace es además colocar agua en la caja de corte externa y así uno se asegura que el agua nos lleve a la idea de que esta muestra permanece saturada, eso es clave, permanece saturada. No, no se hace en otras muestras. Muy bien, entonces ya entendemos que una primera parte sucede eso y esta es la etapa que se conoce como la consolidación. Bien, y ahí, en base a qué tipo de suelo tengo, el tiempo que ha tomado en deformarse esto, ¿no? Porque entiendo que mientras delta U tiene un valor positivo, va disminuyendo y va deformándose esto, entonces normalmente yo puedo medir la deformación y el rato que deja de deformarse quiere decir que ya se ha consolidado, que ahora el esfuerzo aplicado es el sigma prima. Y eso en laboratorio me permite hacer el cálculo de una velocidad para corte. Entonces, esa velocidad tiene que ser corta para que el delta U siga siendo cero. Y cuando hablo de corte, ¿a qué me refiero? Viene la etapa de corte, ¿no? Es otra etapa. Entonces, en este ensayo, ahora viene el corte y en el corte lo que hago es mover la caja inferior, la caja externa. Quito los tornillos y queda separada la mitad superior de la inferior y empiezo a mover la caja de abajo. Imaginémonos que movemos la caja hacia la derecha, ¿no? Como movimiento. Por lo tanto, decimos esto va en ese sentido. Y por encima yo veo que tengo esto fijo a la caja de corte, a la caja de corte, ¿sí? Es un elemento fijo y esto no se mueve. Entonces la parte superior no se mueve. Y yo estoy aplicando una fuerza S sobre esto. Si empiezo a moverlo de abajo y lo de arriba obviamente es fijo, empieza para que empieza a haber una fuerza. Y aquí empieza a moverse la parte inferior hacia la derecha, la parte superior se queda quieta. Por lo tanto, empieza a haber un esfuerzo de corte aplicado sobre el suelo en este sentido y resiste en el mismo otro sentido. Esta fuerza S entre el área me da ese esfuerzo que voy aplicando sobre ese suelo, ¿no? La dirección, uno es aplicado, el otro es que resiste, no hay ningún problema. Pero conozco ese valor de tau y hago eso tan lentamente que el esfuerzo de corte se da en condición drenada. Esa es la clave. Esa es la clave. Y llevo el suelo a la falla. Por lo tanto, cuando llegue a la falla, yo voy a tener una combinación tau sigma prima en la falla. Y eso es lo que quiero, ¿verdad? Yo he generado ese plano tau sigma prima en la falla. Y eso es lo que parte de mi envolvente. Muy bien. En cuanto al concepto, la idea de lo que se hace, ¿está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver más detalles, fotos, video, pero hasta ahí está realmente claro. Bien. Entonces veamos detalles de laboratorio. Primero, pensemos en las herramientas. Perdón. Las herramientas las vemos aquí.
Decimos la uno significa la caja de corte, la 2 un muestreador, la 3 un extractor de la muestra, la 4 aquí está nuestra placa de transmisión, nuestra placa canalada, que en el fondo es solo una, si bien el dibujo muestra dos, y adicionalmente las piedras porosas. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Aquí está. Nosotros tenemos nuestro muestreador y queremos saber la masa de este muestreador. Y ahora tenemos un suelo, por ejemplo, esta arcilla. Y decimos, esta es una arcilla y las condiciones son las mismas que tenemos en campo. Es una muestra inalterada, una muestra no disturbada. ¿Para qué? No importa el día de hoy, pero esa muestra representa las condiciones de campo. Y en esa muestra nosotros, miren ustedes, ponemos el muestreador y conseguimos que la muestra entre exactamente en el muestreador, ¿no? Eso es lo que se nota. Y así decimos, vamos ahora a analizar una muestra representativa de campo y vamos a saber su resistencia, la resistencia al corte. Bien. Por supuesto, queremos saber nosotros todas las propiedades de esa muestra que vamos a ensayar, ¿no? Eso es clave. Entonces, si queremos saber todas las propiedades, entonces miro aquí y digo, pongo esa muestra a la balanza y así tengo la masa del suelo. Por supuesto, además tengo el volumen y por otro lado puedo hallar el contenido de humedad. Por lo tanto, esta muestra es conocida. Según el capítulo 1, así yo sé el peso unitario seco, el contenido de humedad. Adicionalmente, puedo hacer un ensayo, tener la gravedad específica de los sólidos y, ¿no? Adicional de la muestra y tengo el E, el N y el grado de saturación. Es una muestra conocida, con todas las propiedades físicas conocidas. Bien, entonces agarro el muestreador y agarro y veo mi caja de corte. En la caja de corte tengo las piedras porosas, las pongo abajo. Luego de poner la piedra porosa, pues simplemente tengo yo el muestreador, lo pongo encima y con este extractor de muestra empujo y como tiene la relación adecuada, el suelo termina en la caja de corte, pasa del muestreador a la caja de corte. Y encima pongo la piedra porosa, pongo adicionalmente esta placa y así ha pasado el suelo a la caja de corte. Sigo adelante y armo y digo, esta caja de corte está en una caja externa y aquí aparece este sistema y este sistema lo conecto a la parte superior y le pongo un deformímetro para ver si va a la muestra expandirse o contraerse y ahí pongo mi nivel en 0. Además, voy a mover esta caja hacia la derecha y ahí se ve la conexión con el aparato para darle una velocidad. Y aquí hay un dispositivo que queda fijo ahí. Entonces la caja de corte va a ir contra esto y yo mido la fuerza que se da contra eso y esa fuerza la mido con un anillo. Pero la clave es que mido la fuerza, ¿no? Esa es la clave. Mido la fuerza. Eso es lo que he visto. Este anillo básicamente luce así, es un anillo que un fabricante hace y le pone un deformímetro entre medio. Y nosotros lo que vemos es la deformación del anillo y decimos tanto.
Y vamos a la tabla del anillo de calibración y esa deformación le corresponde una fuerza. Esa es básicamente la idea. Así se mide la fuerza. Entonces volvemos a nuestra caja y decimos, aquí está otra vez la caja, he visto dónde la he puesto y ahora le agrego agua. ¿Por qué? Porque se hace esto en muestras saturadas y deseo conservar la saturación. Vuelvo a ver esto y digo, aquí está otra vez, lo mismo, ¿no? Mi caja de corte externa, ahí, no, la externa, la de corte y el arreglo para medir deformaciones arriba, a un lado y además la fuerza. Y aquí el tablero de control que va a permitir mover esa caja a una cierta velocidad. Otra foto. Aquí otra vez lo mismo y con agua, ¿no? Mi recipiente con agua y listo para ser ensayado. Después de armar eso, entiendo que ahora debo, después de armar eso, debo colocar una carga, ¿no? Ese es el primer paso. Y este sistema está conectado aquí y eso va a permitir que uno ponga carga ahí. Déjenme mover un poquito esta fotografía. Lo que quiero mostrarles aquí. Que está ahí la idea de que he utilizado yo este aparato y este sistema, y aquí yo veo que ese sistema está conectado con una barra. Ahora sí, este sector corresponde a esto y ahí está una barra y ahí es donde pongo yo la carga. Y ahora esa carga se aplica y tiene un brazo, de modo que se aumenta el valor aquí sobre sobre mi muestra. Básicamente es la idea. Y conozco el esfuerzo. Puedo ver de internet otra figura de corte y digo, aquí está mi caja externa, ahí adentro ya está armada mi muestra y aquí está el dispositivo y no se ve en el otro lado, está cubierto, aquí está abierto, pero el sistema necesario para que la aplicación de la carga sea mayor. Entonces yo puedo elegir esta línea, le pongo una carga y esa carga entre el área es un esfuerzo. Pero puedo elegir colocar la carga aquí, eso va a representar que en este sistema se multiplica por algún valor para la fuerza. Eso es lo común, tener cierto brazo. Y cuando uno se compra el equipo, simplemente le dice a la carga que ponga, multiplique por tanto para que tenga la verdadera fuerza ahí y dividir entre el área el esfuerzo. Otro equipo, este más antiguo, pero muestra lo mismo, ¿no? Aquí está un motor para que se mueva la caja, está armada la caja de corte con la muestra y la clave es cómo se aplica la fuerza a través de un brazo y son solo pesas, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, como dijimos, volvemos a esto, tenemos nosotros la muestra, le hemos aplicado la fuerza, hemos esperado y ahora conocemos un esfuerzo efectivo real sobre esta muestra. Ahora quitamos los tornillos y empezamos a mover. Otra vez lo mismo, tenemos este otro recipiente, ahí están los tornillos, estamos con agua y empezamos a mover. Y luego de que hemos movido, hemos llegado a la falla y sacamos nuestra muestra y ahí está. Se ha desplazado la parte inferior, la superior quedó quieta y ahora se nota el corte a lo largo de esa superficie, ¿no? Quedó desplazado eso y hemos llegado a la falla. Hemos recorrido una distancia y medido el esfuerzo de corte. Veamos el video asociado, que va a aclarar más detalles
sobre esto. Entonces, en este video, además, vamos a prestar atención a que la muestra es una muestra alterada, una muestra que nosotros formamos, ¿no? Entonces, veamos. El equipo ya lo hemos visto, este es uno nuevo. ¿Cuál es el procedimiento? En primer lugar, conocer nuestra caja de corte y saber las medidas. Entonces ahí se está midiendo. Lo típico es que eso sea 6 centímetros y que sea cuadrado, 6 por 6. Y después el alto, obviamente. Es también que se debe conocer. Y ahora armamos esa caja de corte. Ahí están los tornillos para que la parte superior y la parte inferior queden fijos. Primero, un solo bloque. Y en este caso necesitamos saber la masa de esa caja de corte. Ya vamos a ver por qué, no siempre se necesita. Bueno, ahora se pone el suelo. En este caso es una arena y se coloca la arena de acuerdo a lo que necesitemos. Capítulo 1, ¿se acuerdan? Voy a sacar de aquí cuánto demuestra para que entre este volumen. Esa es la idea. Entonces yo podría tener un volumen definido que hago que entre ahí. En este caso, como es un ensayo de muestras, se pone a cualquier valor para que nosotros midamos y ahí solo se acomoda, ¿no? Ahí se está acomodando y acomodado y un poquito compactado es que va a tener una altura y un volumen definido. Entonces, como yo conozco la altura del corte, ahora mido esa altura hasta la parte superior y tengo la altura. Por lo tanto, si tengo el área y la altura, tengo el volumen de esa arena. Y se acuerdan, capítulo 1, voy a poner a un volumen tal. Quiero que entre a tal volumen. Y aquí está, además, la masa que ha entrado, lo que calculábamos nosotros que debe entrar ahí para cumplir unas condiciones. Esa es la idea. Entonces, de ahí es que necesitamos la masa del recipiente y sabemos ahora la masa de esa arena, el contenido de humedad, la gravedad, todas las propiedades de esa arena. ¿En qué vamos a usar eso? No importa. Ya poco a poco vamos a ver. Y ahora miren, se arma la caja de corte en el equipo de corte directo y se nota cómo se hace. Se coloca la parte superior y simplemente ven cómo se enrosca y ahí se ha llegado a armar. Y encima el deformímetro, pero el deformímetro aquí es un transductor, en otras palabras, simplemente mide deformaciones, igual que siempre, pero uno no las lee visualmente, sino que manda impulsos eléctricos y van a una computadora, un sistema de adquisición de datos y ahí se mide las deformaciones. Ahí está y la fuerza lo propio. Ahora miren que se pone esa carga ahí, pero todavía no actúa sobre el suelo. Y como tenemos un transductor ahora que va a medir esfuerzos y deformaciones, varios, entonces necesitamos un programa que capture esas lecturas y las traduzca, transductor, en deformaciones. Y normalmente el equipo, los que nos han vendido el equipo, nos han vendido el programa y ahí uno empieza. Voy a poner los datos necesarios y primero la consolidación, ¿no? El peso de la muestra, la altura, todas esas cosas y empiezo con el ensayo. Primero la consolidación. Entonces, ¿cuál es el peso que voy a dar? Y voy a medir la deformación en el tiempo. Entonces pongo la carga y empiezo y me dice, bueno, vamos a empezar el conteo regresivo. 5, 4, 3, 2. Ahora empiezo a medir
y me voy al equipo y ahora sí hago que la carga actúe, liberando eso, el brazo. Ahora realmente la carga está actuando y me mide la deformación en función del tiempo. Y esa deformación en función del tiempo, pues me asegura el conocer las propiedades para saber la velocidad. Y además de que el estado es drenado, ¿no? Esa es la clave. Bien, entonces ahora hay una carga sigma que también es sigma prima. Y ahora miren, saco los tornillos porque voy a empezar con el corte. Y eso es cuestión solo de utilizar mi programa que ha sido hecho para medir esas deformaciones. Puede ser también manual eso, ¿no? Entonces empiezo el ensayo y me dice, vamos a empezar ahora. Y empieza a medir. Ahora le digo, empiece, porque ahí le he puesto la velocidad necesaria. Y ahora sí empieza a mover la caja de corte hacia la derecha y empieza a registrar las deformaciones en sentido vertical, en sentido horizontal y la fuerza detrás. Esa es la clave. Y se observa, dice la gráfica, para ver si ha habido falla o no. Ya vamos a entender eso en un instante. El hecho es que voy registrando para diferentes deformaciones, ¿no? Bien, el hecho es que tranquilo dejo que aumente eso y hasta algún momento que se ha dado la deformación adecuada. No vamos a entrar al detalle de cuándo parar, solo que he hecho el ensayo. Esa es la clave, ¿no? Bien, entonces con eso vamos nosotros a los resultados. Y yo recuerdo que tengo un sigma conocido, ¿no? Ese es el asunto ahora. Por lo tanto, anoto que en primer lugar el sigma o sigma prima realmente es un valor conocido. Y para ese sigma prima, yo he medido el esfuerzo de corte en función del desplazamiento horizontal, ¿verdad? Me ha quedado muy claro que esas han sido mis medidas en primer lugar, el esfuerzo de corte en función del desplazamiento horizontal. Y además he medido el desplazamiento vertical en función del desplazamiento horizontal. Ahora me imagino que yo tengo un suelo tipo 1. No sabía a priori, solo vi el suelo, pero si el suelo era tipo 1, yo digo, interesante, ese suelo se ha comportado y mis medidas han sido estas. Entonces, en un cierto desplazamiento, yo he llegado hasta ese punto y lo que realmente estoy obteniendo es un tau crítico para ese esfuerzo efectivo. Entonces, corro aquí y digo, en el plano tau sigma prima, yo tengo un punto definido y el punto definido es ese. Perfecto. Luego, tengo que repetir lo mismo y hacer una vez más el ensayo con otro esfuerzo efectivo. Entonces vuelvo a hacer la consolidación, pero cambio ese esfuerzo efectivo y vuelvo a cortar y al cortar me sale eso, pero ya he entendido que el esfuerzo va a ser mayor cuando sigma sea mayor. Entonces tengo un otro punto y puedo esperar ese otro punto. Y a continuación, una vez más,
hago un tercer ensayo y puedo esperar un tercer punto. 3 ensayos realmente, tal cual he visto. De esa manera yo digo, son 3 puntos y detrás hay una línea recta. Detrás hay una línea recta. Entonces, yo puedo saber con 3 puntos que C es 0 y puedo determinar cuál es el valor de phi. Porque siempre estoy en busca de qué, estoy en busca de que tau es C' más sigma prima por la tangente de phi prima. Y en este caso ha resultado que mi C es 0 y el valor de phi lo mido de esta idea. 3 puntos, una línea recta que pase por el origen, me define un ángulo phi. ¿Y qué aviso? Digo, el ángulo phi es ese. También he podido medir, mientras hacía eso, he podido medir la deformación, por lo tanto es obvio que en este tipo de suelo me ha dado esa curva, confirmado que es un suelo tipo 1. Alguna vez introduzco un suelo y el suelo es tipo 2, entonces en ese caso digo, la situación es otra, ¿no? En ese caso, yo para los mismos valores de sigma voy a ver esa situación y no necesito ir hasta el final, a veces sí, pero normalmente solo eso. Encuentro el valor pico y cuando en el video dice, vea que se dé la falla y listo, ya hallado eso, no necesita eso. Entonces, cuando se da la falla, tengo tau para un sigma en la falla. Por lo tanto, para el mismo valor de sigma, aquí para el mismo valor de sigma, un valor de esfuerzo de corte. Hago lo mismo para el otro valor de sigma y para el otro valor de sigma. Entonces tengo 3 puntos en la otra envolvente, ¿no? Esa es la clave. Y ahora uno, igual que antes, esos 3 puntos con una línea, o sea, justo una línea, y de ahí que yo puedo saber cuál es el valor de C y el valor de phi. Y este C tiene un valor definido y este phi tiene un valor definido y eso es lo que reporto en el ensayo de corte directo. No me olvido que eso es parte de esto de acá, ¿no? Esto es parte de esto. En un suelo tipo 1 me va a salir eso, voy por el phi crítico, y en uno tipo 2 me va a salir alguna parte de esta curva. Entonces, hallo 3 puntos y esos 3 puntos son lo que requiero. En algunos suelos, cuando llego a una deformación grande, me va a salir esa. Está bien, especialmente en arcillas. Y otra vez, eso es parte de esto mismo, no me olvido, y la envolvente es esta de acá. Muy bien, eso nos lleva a la misma gráfica anterior, solo que ahora estoy diciendo a través del ensayo de corte directo he hallado 3 puntos en especial, los dibujo ahí, podría ser más hacia la izquierda o hacia la derecha, y he determinado una línea ajustando, y esa me ha dado el valor de C y de phi. Y a eso se refiere el ensayo de corte directo. Una vez más, pueden hacer sus preguntas ahí. Ejercicios obligatorios para mañana sobre corte directo para entender el ensayo y adicionalmente repasar los conceptos que tienen que estar muy, muy claros. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios? El ejemplo 6.1 dice, hemos hecho ensayos de corte directo. El mismo suelo, pero en 2 muestras. Una muestra A y una muestra B, pero son el mismo ensayo. El suelo en diferentes condiciones de OCR. Y en el primer ensayo se ha hecho 3, ¿no? El test 1, el 2, el 3. Y se ha medido la fuerza vertical y la fuerza horizontal.
Entonces uno dice fuerza vertical entre el área, por supuesto estamos hablando de sigma, ¿no? Una fuerza entre el área sigma. Y luego se ha medido también el esfuerzo de corte, no, la fuerza horizontal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el fondo hemos medido tau como esa fuerza horizontal entre el área. Entonces, estos son medidas de sigma y de tau en el fondo, a pesar de que no están divididas entre el área. Y en una primera muestra, 3 ensayos, en una segunda, 4. Y dice, yo quiero determinar a través de esos 2 ensayos el ángulo de fricción crítico, el ángulo de fricción pico para estas fuerzas en la muestra B y el ángulo de dilatación para esas fuerzas en la muestra B. Entonces, primer ensayo, uno quiere graficar la fuerza horizontal dividido entre el área, realmente el esfuerzo de corte en función de la fuerza vertical, en otras palabras, dividido entre el área, el esfuerzo total, pero que se consolida y luego se corta lentamente, por lo tanto, en función de sigma prima. Y ahí yo tengo la combinación y en esa combinación, lo primero que aparece es de la muestra A es ese punto y ese punto. Y al segundo yo veo que 3 puntos que pasan por el origen me dan una recta, por lo tanto se tiene un ángulo, se ve cuál es ese ángulo 30 grados y como pasa por el origen, ese suelo es tipo 1, este es el ángulo de fricción crítico. Y luego me dice, vea lo mismo, por ejemplo, para 200 kilonewtons, tiene usted ese punto, porque en la otra muestra se tiene esos puntos, entonces de lejos sobre consolidada, y para este punto en especial dice halle alfa, entonces para ese punto se traza esa línea y el ángulo alfa va a estar asociado con la línea esta de estado crítico con esta otra y dibujamos, entonces ahí aparece el ángulo alfa. Consecuencia, yo mido entre esta línea y este punto 41 grados, alfa va a ser 41 menos 30, 11. Eso es lo que pide aquí, entonces esa es la manera de proceder en estos ensayos. Y si además me dijese entre tal y tal rango hay el valor de phi, tendría que pasar una línea, ¿no? Aquí tengo 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Paso una línea entre estos 4 puntos y para ese rango de esfuerzos hallar 6 phi. Esa es la idea. Y el ejercicio 5.2 otra vez vuelve a dar ejemplos de laboratorio, desplazamiento, fuerza horizontal y desplazamiento. Entonces me está dando tau en función de las deformaciones y me dice, mire, por favor grafique eso. Tau en función de la deformación y vea que se da esa forma. Pregunta, ¿esto es de suelo tipo 2 o 1? Y inmediatamente yo digo suelo tipo 2. ¿Cuál es el pico? ¿Cuál es el crítico? Se puede saber. Y a continuación, además me dice, dibuje el desplazamiento vertical sobre el horizontal y para eso dice, determine el máximo esfuerzo corte pico, el esfuerzo corte en el estado crítico y el ángulo de dilatación. Entonces uno dice, en especial no he visto hasta ahora que cuando yo tengo un pico, tengo ese valor. Entonces ahí hay una relación de vamos a decir el desplazamiento vertical, el delta Z, entre un delta X. Consecuencia, esa pendiente, el delta Z con relación al delta X, me da el ángulo alfa. Ya van a ver cómo. Muy bien, esa es la idea. Eso es toda la clase de hoy. Pueden hacer sus preguntas. Bien, vámonos.